Hola, ¿qué tal mis hermanos cámara? ¿Cómo están? Espero que bien. Tal vez algunos se pregunten dónde estaba, aunque sé que en realidad no les importo. Y la verdad no me importa. Pero bueno, sin más retrasos, comencemos con el vídeo. Skibidi Toilet son una serie de vídeos que nos han cautivado a lo largo del tiempo, cuyos personajes están divididas en 4 facciones. La facción cámara, la facción speaker, la facción TV, la facción toilet, y la más nueva, la facción de los Astro Toilets. En este video veremos a los titanes de la alianza en su versión 1.0, los cuales son el titán cámara, el titán Speakerman y el titán TV-man. En cada aparición de estos colosales bestias de acero siempre mostraban su fuerza y poder. Pero siempre quedaba una duda. ¿Cuál de estos 3 titanes es el más fuerte? En este video lo intentaremos descubrir. Cabe aclarar que solo usaremos a los titanes de su primera aparición. Y solo usarán armas que tenían o se tiene la certeza de que la tenían en su primera aparición. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but ya con todo aclarado, ahora sí empecemos con las batallas. Titán Cameraman versus Titán Speakerman. Bueno, ¿quién lo diría? Aunque muchos no lo puedan creer, el titán cámara es el vencedor. Y antes de que vea comentarios como oye, ¿por qué ganó el titán cameraman si el titán Speakerman es más poderoso? Solo le diste la victoria porque es tu favorito. Además de que el titán Speakerman tiene más armamento y es más avanzado. estará bien. Bueno, aunque es cierto que el titán cámara es mi favorito, no por eso le di la victoria. Le di la victoria porque en un combate real el titán cámara podría ganarle al titán Speakerman, y antes de explicarles mis razones por la que yo creo que el titán cámara podría ganarle, primero quiero repasar un poco la historia de estos titanes, y como es mi video lo haré, y si no les interesa pueden salirse del video o adelantarlo. Iniciaremos con el primer titán de la serie, el titán cámara. Todo se remonta a los primeros capítulos. La guerra se había intensificado, los toiles ganaban terreno, y a la vez alcanzaban tamaños desproporcionales. Los cameraman en ese entonces no tenían aliados y se dieron cuenta que no podrían ganar solos, al menos con esos tamaños, así que decidieron fabricar un gigante, el titán cámara. Cuando por fin fue terminada su construcción no dudaron ni un segundo en sacarlo al combate, lo cual fue un golpe de esperanza a la alianza. El titán cámara iba destruyendo cada toile a su paso. Los toiles que alguna vez se consideraban invencibles no eran nada a comparación del titán cámara, pero los toiles no se iban a quedar de brazos cruzados, así que decidieron tenderle una trampa. El titán cámara estaba destruyendo cada toilet a su paso.
pero el He-Man decidió hacer su aparición. El Titán Cámara se le acercó para destruirlo, pero como los Toiles nunca juegan limpio, decidieron enviar al Rocket Toiler para ayudar al He-Man destruyéndole al Titán Cámara el escudo y su brazo. Y mientras el He-Man lo atacaba con sus láseres hizo que al Titán Cámara no le dejara otra opción que abandonar el campo de combate y regresar a la base Cámara para ser reparado y mejorado. Aquí termina la historia del Titán Cámara 1.0 y después de esto continúa la historia del Titán Speakerman. Sin un titán que ayudará a los Cameraman. La guerra se está poniendo cada vez más difícil. Los Toiles grandes estaban haciendo desastres y aunque los Cameramans hacían todos los posibles para mantenerlos a la raya. Los Toiles ganaban terreno, los Cameramans estaban técnicamente perdidos. Pero lo que no se esperaban era que unos nuevos aliados vendrían a su ayuda. Los Speakermans llegaron al combate con notas musicales de esperanza que dejaban en claro que esta guerra apenas comenzaba. Los Speakermans le daban a cada Toile que se encontraban una música de muerte y destrucción para toda la especie de los Toiles. Pero sin embargo aún había gigantescos Toiles que ningún Speakerman común podría acabar. Pero para nuestra suerte los Speakermans no vinieron solos ya que ellos también habían traído un gigante al combate. El Titán Speakerman había llegado al combate con canciones de muerte para todos los Toiles. Ni siquiera los Toiles pequeños se podrían salvar ya que el Titán Speakerman tenía planeado acabar con cada Toile que estuviera en su camino. Pero los Toile no iban a caer así de fácil. Y el científico Toile junto con otros científicos crearon nuevas tecnologías. Nuevas armas. Y una de las peores armas que se vio en la guerra. Los parásitos Toilets que tenía la capacidad de controlar a la alianza. Los Toilets al ver que los parásitos Toiles funcionaban. No duraron ni un minuto en soltarlos en las calles haciendo estragos por todos lados. Los Cameraman estaban siendo infectados por estos Toiles y la moral estaba bajando. Pero para nuestra suerte los Speakermans continuaban en el combate. Oh bueno, eso creíamos. Los Speakermans junto con el Titán Speakerman están acabando con cada Toilet, pero todo resultó una trampa de parte de los Toiles. Mientras el Titán Speakerman estaba acabando con un Toile gigante, el científico Toilet soltó dos parásitos para infectar al Titán Speakerman y aunque uno no lo logró, el otro logró la infección del Titán Speakerman, iniciando así la fase oscura. Los Toilets estaban ganando la guerra, el Titán Speakerman y el He-Man Toile estaban destruyendo la ciudad y los Cameramans infectados estaban destruyendo todo, pero los Cameraman no iban a dejar que la guerra se acabara así de fácil, así que le tendieron una trampa a un infectado y ahí se descubrió que los infectados podrían volver a la normalidad al retirar el parásito. Con esto en mente los Cameraman crearon un arma que tenía la capacidad de desinfectar a nuestros aliados de un solo disparo. Aunque los resultados fueron exitosos, aún había problema, el cañón era muy pequeño y no tenía la fuerza para desinfectar al Titán Speakerman. Y hablando del Titán Speakerman, él había encontrado junto al He-Man la base en donde se estaba fabricando el arma antiparásitos, así que un Cameraman científico se sacrificó para salvar el arma, lo cual no fue en vano debido a que otros Cameraman científicos crearon una versión más grande del arma antiparásitos, convirtiéndolo en un tanque, y después de un par de pruebas se demostró que el cañón servía y decidieron que ya era hora para usarlo con el Titán Speakerman, así que una vez se localizó y aunque parecía que la operación iba a ser un éxito, el He-Man Toilet intervino, evitando así la desinfección del Titán Speakerman. Vaya, eso fue largo. Perdón por la tardanza de esta historia. Bueno, ahora sí pasemos a las razones por las que yo creo que el Titán Cámara ganaría en un 1 vs 1 con el Titán Speakerman. Número 1. Fuerza. Esta es muy fácil ya que el Titán Cámara al ser más grande es más fuerte. Y si escucharon bien, el Titán Cámara es más grande que el Titán Speakerman. Es algo que siempre he visto, no sé si es verdad de que los titanes miden 80 o 50 metros. Pero algo es seguro. En cualquiera de los casos siempre veo lo mismo. Dicen que el Titán Cámara es más pequeño que el Titán Speakerman. Lo cual es una mentira. Déjenme explicarles por qué. En primera, no hay que confiar en cosas como Garry's Mod. Solo tomen en cuenta los tamaños de la serie. En el capítulo 20 el Titán Cámara 1.0 se enfrenta al He-Man Toilet 1.0 y si tomamos las medidas del mapa y lo que se vio en el capítulo nos daría un resultado como el que ven en pantalla. Y se ve claramente que el Titán Cámara es más grande que el He-Man Toilet, recuerda esto que nos servirá más tarde. Si hacemos lo mismo en el capítulo 32 nos daría este resultado. Y si juntamos ambos modelos de los titanes nos daría este resultado.
en donde se ve que el titán Speakerman es más pequeño de altura al hombro y aunque con las bocinas llegue a una altura casi similar. Hay que entender que las bocinas no dan más fuerza, por lo tanto el titán cámara es más fuerte. Número 2. Resistencia. En esta tuve que investigar bastante, pero me di cuenta que el titán cámara es más resistente. Ya verán por qué. Bueno, si nos devolvemos al capítulo 20, vemos que el Guiman le tira con sus rayos y el titán cámara lo resistió como si nada, lo cual es una gran hazaña ya que la visión láser del Guiman era capaz de destruir edificios como si nada, y al resistir estos láseres como si nada nos damos una idea de lo resistente que es. Por otro lado, el titán Speakerman no es tan resistente debido a que en el capítulo 32 el toilet militar le dio con sus láseres al titán Speakerman y aquí se lo inmutó, además de que de un cabezazo hizo retroceder a este titán. Y recuerden que el toilet militar era del mismo tamaño que el del toilet triple, o bueno, más bien uno de ellos. Y ya vimos que el titán cámara recibió un cabezazo de uno de ellos y no se inmutó. Por lo tanto, en resistencia gana el titán cámara. Número 3. Altura. Esta es fácil. ¿Recuerdas que te dije que el Guiman es más pequeño que el titán cámara? Bueno, en el capítulo 35 vemos al titán Speakerman al lado del Guiman y se ve que tienen una altura casi similar, ganándole al Guiman por poco, aunque el Guiman 2.0 le termina ganando en altura por la placa, y ya con esto y lo que dije hace un momento, el titán cámara gana en altura. Número 4. Armamento. Aquí sí gana el titán Speakerman debido a que tiene en su arsenal un cañón y un cuchillo. Y el titán cámara solo su núcleo, porque el escudo no cuenta, aunque el cañón del titán Speakerman no es de mucha potencia ya que el titán Speakerman ha usado este cañón con toilets más pequeños que el mismo y solo los dejaban inconscientes por unos segundos, y si no funcionó con ellos mucho menos con el titán cámara. Pero de igual forma gana el titán Speakerman en este apartado. Número 5. Agilidad. Bueno, aquí también gana el titán Speakerman debido a que al ser más pequeño es más rápido, además de que sabe muy bien cómo usar su jetpack, así que el titán Speakerman gana este punto. Número 6. Inteligencia. Bueno, aquí el punto se lo llevan ambos titanes ya que ambos demostraron un nivel de inteligencia igualado y ambos usaron muy bien sus habilidades, así que el punto se lo llevan los dos titanes. Bueno, ya con todo lo mencionado, queda claro por qué el titán cámara es el vencedor. El titán cámara le ganaría muy fácilmente al titán Speakerman en un combate de cuerpo a cuerpo, y aunque el titán Speakerman le atacase a golpes, la resistencia del titán cámara le ayudaría a recibir golpes e incluso ataques del cañón. Lo único por lo que debería preocuparse el titán cámara es el cuchillo, debido a que al ser un arma perforante le podría hacer un buen daño al titán cámara. Y volar no le serviría de mucho al titán Speakerman, así que el titán cámara es el vencedor de este combate. A continuación veremos el combate del titán Speakerman versus el titán televisión, para después explicar por qué ganó quien termine siendo el vencedor, y después veremos el combate del titán cámara versus el titán televisión. Bueno, aquí no creo que alguien se moleste por el resultado. Bueno, aprovecharé para contar la historia del titán televisión. Luego del que el tanque antiparásitos fuera destruido, y el titán Speakerman siguiera infectado, la alianza estaba prácticamente extinta. Los Speakerman se ocultaron en su base, solo unos pocos se quedaron a luchar, el titán cámara estaba en proceso de reparación y mejora. Los cameraman estaban siendo masacrados por los toiles, pero como nunca se rinden, se quedaron a luchar hasta el final.
Por suerte esta guerra no se iba a acabar así de fácil, debido a que una nueva facción vino a la ayuda, con un programa de esperanza y contraataque. Los Television Manos llegaron a cambiar la balanza de la guerra. Con un poder nunca antes visto, la hipnosis y la teletransportación, los Toiles no podrían ni siquiera poder defenderse. Y para los Toiles grandes, los Television Manos también tenían a su grandote, el Big Television Man, y para la horda de Toilets gigantes. Los Television Manos también trajeron a su titán, el Titán Television Man llegó a cambiar la balanza a favor de la alianza. Pareciera que la guerra estaba ganada. Pero los Toiles no son tontos y por descuido de la alianza, los Toiles obtuvieron un lente protector. El cual los Toiles replicaron en versión lentes. Haciendo inútiles las pantallas de los Television Mans. Haciendo que los Television Mans comunes se retirarán del campo de combate. Pero para nuestra suerte el Titán Television no solo tenía su pantalla, también tenía la fuerza bruta y unas garras que cortan cualquier cosa que se ponga en su camino. Pero de igual forma los Toiles con lentes eran un buen problema. Para nuestra suerte los Speakermans ayudaron con eso, enviando un par de bocinas que junto a la pantalla del Titán Televisor, eran un arma letal, rompían los lentes mientras la luz los obligaba a autodestruirse. Pero hablando de bocinas, el Titán Speakerman aún seguía infectado y los Toiles lo enviaron al campo de combate para hacerle frente al Titán Televisión. Pero fue un completo fracaso debido a que el Titán Televisión le ganaría con mucha facilidad haciendo que el Titán Speakerman huyera del combate siendo perseguido por el Titán Televisión. Pero lo que no sabían era que el Titán Televisión se dirigía a una trampa. Cuando llegó él se dio cuenta rápidamente pero su ego no le permitió irse a tiempo, el Giman Toilet le atacó con sus láseres pero no se inmutó y usó su pantalla contra él haciéndole un gran daño en los ojos, pero un Toilet con sierras llegó a la ayuda de Giman quitándole las bocinas de los hombros al Titán Televisión. Pero no se inmutó y mató al Toilet, y en el proceso previó sus garras, el Giman le atacó por la espalda y le quitó la bocina del pecho y su jetpack, pero el Titán Televisión lo atrajo para terminar el trabajo, pero el Titán Speakerman llegaría a impedir eso y con su cuchillo le daña la pantalla. Haciendo que el Titán Televisión tenga que retirarse del campo de combate para ser reparado y mejorado. Aquí termina la historia del Titán Televisión 1.0. Bueno, ahora les diré las razones por las que yo creo que el Titán Televisión le ganaría en un combate 1 vs 1 contra el Titán Speakerman. Aquí seré rápido. Número 1. Fuerza. Aquí gana el Titán Televisión debido a que al ser más grande es más fuerte. Número 2. Altura. También gana el Titán Televisión. Número 3. Resistencia. Aquí también gana el Titán Televisión debido a que demostró una mayor resistencia. Número 4. Agilidad. Aquí gana el Titán Speakerman por obvias razones. Número 5. Velocidad. Aquí gana de nuevo el Titán Speakerman. Número 6. Armamento. Aquí están igualados debido a que el Titán Televisión tiene sus garras y su pantalla. Aclaración: el solo cuentan las armas que hacen daño. Y el Titán Speakerman tiene sus cañón y su cuchillo. Número 7. Inteligencia. Aquí ganan los dos debido a que ambos usaron muy bien sus habilidades. Aunque uno sea muy confiado. Bueno, ya con todo eso queda bien claro por qué ganó el Titán Televisión. El cañón del Titán Speakerman no le serviría de nada contra la resistencia del Titán Televisión. Y el cuchillo solo serviría con su pantalla. Además de que en fuerza el Titán Speakerman queda muy bajo. Así que por eso gana el Titán Televisión en este combate. A continuación veremos el combate del Titán Cámara versus el Titán Televisión, y después diré el por qué ganó el que termina siendo el vencedor.
Bueno, aquí tengo que admitir que la pelea estaba muy pareja. Tuve que investigar bastante para poder dar un ganador. Pero al final ganó el Titán Televisión. Ahora les diré las razones. Porque ya conté la historia de los dos. Número 1. Fuerza. Aquí quedan parejos ya que ambos tienen un tamaño similar y por lo tanto son iguales de fuertes. Número 2. Resistencia. Aquí gana por poco el Titán Televisión. Y por cierto, no tiene nada que ver el hecho de que el Titán Cámara salió lastimado por el Rocker Toilet. Debido a que el Rocker era un toilet grande de acero y de paso tenía 6 cohetes llenos de combustible. Hasta el propio Titán Televisión hubiera sido gravemente herido si él fuera el que recibiera un ataque tan potente como ese. Pero igual gana el Titán Televisión en este apartado. Número 3. Altura. Aquí gana el Titán Televisión por un par de metros. Número 4. Armamento. Aquí gana el Titán Televisión debido a que tiene sus garras y su pantalla, y el Titán Cámara solo tiene su núcleo, así que el Titán Televisión gana este apartado. Número 5. Agilidad. Aquí es empate debido a que ambos son muy grandes y pesados, entonces queda en empate. Número 6. Inteligencia. Aquí queda en empate debido a que ambos usaron muy bien sus habilidades y capacidades, así que ganan los dos este punto. Ya con todo lo mencionado queda claro por qué gana el Titán Televisión. Bueno, eso es todo por los momentos. Por cierto, creé un piloto de una serie llamada Blue Toilet. Si les interesa, apoyen el Shorts y denle like. Le mando un saludo a Cámara Sim 2000, Gaia BH, Juanito Juan 1810, Martín Rivas Escobar 5311 y a Amilcar Ballestero. Yo soy el legendario cameraman JB 2.0 y sin nada más que decir. Nos vemos.